Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 10 y 11. Cuando usted lo encuentre, dice un amén fuerte. El que no lo haya encontrado dice gloria a Dios. Pero si todos lo hemos encontrado, decimos amén. Y lee la palabra del Señor, capítulo 17 de Primera de Samuel, versos 10 y 11. Lee de la siguiente manera: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Oremos. Dios bueno, Dios de misericordia, de bondad infinita, te damos gracias en esta preciosa tarde por tu palabra, porque tu palabra es el legado que has dejado para nuestras vidas. Tu palabra nos dirige, tu palabra nos conforta, tu palabra nos da esperanza, es tu palabra. Yo te pido que tú ministres de acuerdo a tus riquezas en gloria y que tú derrames bendición que sobreabunde sobre cada vida, sobre cada necesidad, y que podamos salir edificados, podamos salir llenos de tu presencia, confiando que tú tienes todo bajo control. Y nosotros levantaremos manos santas al cielo y te daremos toda la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, mi amado hermano, pero puede adorar el nombre del Señor. Este capítulo 17 es una historia que nosotros la hemos leído en infinidad de veces. Es una historia que hemos escuchado hablar sobre ella, pero es una historia que tiene una gran enseñanza espiritual. La Biblia dice en este capítulo que David recién había aparecido en esa mañana al campamento de Jehová para llevar pan, para llevar queso a sus hermanos mayores que estaban enlistados en el ejército de Israel. Pero allí escuchó algo desagradable. Allí escuchó a un gigante, a un paladín. Un paladín era un hombre que él solo podía definir una batalla. Allí David escuchó a este paladín desafiando a los escuadrones del Dios viviente y desafiando al mismo Dios. Cuando nosotros hablamos de desafiar, es una palabra inusual que significa poner bajo reproche. Goliat, el retador, estaba desafiando a Dios y estaba desafiando a los escuadrones del Dios viviente. En el verso 40 de este mismo capítulo, después de haber escuchado aquellas palabras desafiantes del gigante, David fue al arroyo y en medio del agua empezó a buscar y encontró 5 piedras lisas. Las echó en su bolsa de pastor. Y en el verso 43 va a enfrentar a este gigante. Dice la escritura que cogió el cayado, cogió las piedras, cogió la bolsa, la honda y estaba parado en posición de pelea. Pero cuando aquel gigante ve a aquel joven
delgado, aquel joven quizás pálido, sin mucha estructura muscular, aquel hombre se empezó a burlar y dijo: ¿acaso soy yo algún perro para que tú vengas a mí con palo? Pero la expresión era una expresión irónica de parte de aquel hombre. Estaba diciendo una verdad de sí mismo, porque cuando el pastor de ovejas se enfrentaba a un oso, se enfrentaba a un león o a una fiera del campo, la enfrentaba con su cayado, la enfrentaba con su honda, la enfrentaba con las herramientas que tenía. Y él le estuvo gracioso que aquel hombre viniera a enfrentarlo con un cayado. Pero él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que Dios tenía control de todas las cosas. En la vida nosotros nos encontramos con gigantes que nos atormentan, gigantes que nos hacen gran resistencia, gigantes que nos hacen una lucha tremenda, y nuestra mente se convierte en un campo de batalla. Quizás su Goliat no lleva espada, quizás su Goliat no tiene una armadura, quizás su Goliat no tiene la indumentaria de aquel gigante, de aquel paladín, pero quizás su gigante anda caminando en su oficina, quizás su gigante anda caminando en su dormitorio, quizás el gigante en muchas ocasiones le trae facturas que usted no puede pagar. Gloria al nombre del Señor. Quizás su gigante le trae un sinnúmero de tentaciones a su vida, a su mente. Quizás su gigante le ha causado grande tristeza. Quizás hay gente que puede estar acompañada de un sinnúmero de personas, pero en muchas ocasiones se sienten solos. Quizás su gigante lo ha puesto en un estado depresivo, que usted no tiene ánimo para hacer lo que tiene que hacer. En el verso 16 dice que aquel gigante estuvo retando al pueblo de Israel por 40 días. Da la impresión que ellos estaban posicionados en el valle de Lela, y el valle se caracterizaba por tener grandes barrancos. Los filisteos fueron los primeros que descubrieron el metal, fueron los primeros que fundieron lanzas, espadas, y tenían grandes carruajes. Pero quizás el terreno donde se encontraban no permitía que los carros de los filisteos se pudiesen mover en aquel lugar. Pero el gigante se levantaba por 40 días diciéndole: búsquenme un hombre que pelee conmigo, porque si él me vence, nosotros seremos sus esclavos, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Se levantaba en la mañana y empezaba a retar. Hay veces en la mañana nos encontramos con una situación, y la situación llega a nuestra vida, y cuando regresamos a la casa la situación permanece, y cuando cae la noche, que vamos al descanso, que ponemos la cabeza en la almohada,
ahí es donde vienen una gama de pensamientos en nuestra mente. Si no, ustedes no han escuchado hablar, cantar al salmista que dice: si esta almohada hablara. Porque cuando vamos al descanso, cuando ponemos la cabeza sobre la almohada, ahí es donde empiezan todos esos pensamientos a martillarnos en la mente. Bendito sea el nombre del Señor. Era un periodo de tiempo bastante largo para estar escuchando insultos. Era la última preocupación de la noche. Su Goliat domina su día y se infiltra en su alegría. Hay momentos en nuestra vida que nos sentimos tristes, que nos sentimos cansados, que nos sentimos sin fuerza. Y pregunto yo en esta tarde: ¿cuánto tiempo hace que ese gigante te atormenta? La Biblia es clara. La Biblia es inspirada por Dios. Tenemos la palabra profética más segura. Por eso es que tenemos que escudriñar la Escritura, para que cuando lleguen estos momentos difíciles a nuestras vidas, nosotros podamos profundizar en la Escritura. Y nuestras emociones tienen que estar sujetas a lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero que usted me acompañe en la Biblia. Vamos a buscar en la Biblia el Salmo 18, verso 37 y verso 38. Y haga esta palabra suya. Escudriñela. Cuando usted la tenga, me dice. Salmo 37, Salmo 18, perdón, versos 37 y 38. Mire cómo dice el 37. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. El 38 dice: los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Mire, nosotros tenemos la autoridad para decirle a las huestes demoníacas, porque tenemos la autoridad que nos ha delegado Cristo, y nosotros podemos atar, desatar, y en el nombre de Jesús todas estas huestes de maldad tienen que quedar inoperantes, porque tenemos la autoridad del Señor. Porque cuando Cristo, antes de ascender a los cielos, empezó un diálogo con los discípulos y le delegó la autoridad, pero no es en cualquier nombre, es en el nombre de Jesús. La Biblia dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Así que es bien importante que nosotros cojamos lo que es nuestro, la autoridad del creyente, para echar fuera, para orar por los enfermos, para que los enfermos sean sanados, porque el poder de la palabra de Dios hace efecto en las vidas. Gloria al nombre del Señor. Si usted se ha estado preocupando por lo que el enemigo está haciendo en su vida, es tiempo de que usted haga un cambio. Es tiempo de que usted ponga al enemigo bajo sus pies. Bajo sus pies. Porque Jesús ya le ha dado todo el poder. La Biblia dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos. No
No es cualquier poder, es poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, a nosotros se nos han entregado las llaves del reino. Dale la mano al que está a tu lado y dile: a mí me entregaron las llaves del reino. Dígaselo, dígaselo. A mí me entregaron las llaves del reino. Yo tengo las llaves del reino. Bendito sea el nombre del Señor. Se las entregaron. ¿A cuántos se las entregaron? Levante la mano. Aleluya. Le ha prometido el Señor que cualquier cosa que usted ate en la tierra es atada en el cielo. Y cualquier cosa que desate en la tierra es desatada en el cielo. Usted tiene el poder. No es tiempo de cogernos pena. No es tiempo de seguir llorando. No es tiempo de estar triste. Tenemos las llaves del reino. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Eso significa que usted puede hablar la palabra y desatar fuerzas angelicales a su favor. Oiga, yo lo creo. Yo me levanto en la mañana y cuando vamos en el auto para que Dorca me lleve al trabajo, lleve a los niños a la escuela, yo le digo al Señor: Señor, que tus ángeles acampen alrededor de este vehículo, lo guarden y lo defiendan. Porque tenemos la autoridad. Porque lo que atamos en la tierra es atado en el cielo. Pero usted tiene que creerlo. Usted tiene que sumergirse en la escritura. Usted tiene que escudriñarla. Usted tiene que vivir conforme a la palabra. Porque es la palabra, es nuestro manual de fe, de conducta. Es la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, a usted se le ha delegado un derecho legal. Se le ha dado un derecho legal de poder usar el nombre de Jesús. Usted usa el nombre de Jesús y la enfermedad se tiene que ir. La fiebre tiene que desaparecer. Gloria al nombre del Señor. Pero tenemos que creerlo. En Filipenses capítulo 2, versos 9 y 10, mire cómo dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No se preocupe, tome autoridad. Tenemos que revestirnos con las armas del Espíritu. La Biblia es clara, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas que habitan en las regiones celestes. Por eso es que tenemos que revestirnos de la armadura de Dios, porque el enemigo que tenemos no lo podemos ver, pero tenemos que disciplinarnos. Y cuando nosotros nos disciplinamos en la búsqueda, en la oración, en la lectura de la palabra, es cuando el enemigo tiene que huir. Bendito sea el nombre del Señor. Usted tiene la capacidad para atar, para destruir, porque hay enemigos que quieren infiltrarse en su hogar. Hay enemigos que quieren infiltrarse en la iglesia. Y en la iglesia vemos que pasan a veces situaciones, en la iglesia universal, en la iglesia de Cristo, vemos cómo pasan diferentes tipos de cosas. Porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar.
pero nosotros tenemos la autoridad. Usted tiene las llaves. En Mateo capítulo 16 es una historia de Jesús con los discípulos. Mateo 16, verso del 13 al 18. Mire cómo dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo de Dios? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Escuche bien: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire, las llaves no son cualquier llaves. Las llaves representan la autoridad de Cristo. Y está hablando Cristo con Pedro, pero esto va un poco más allá. Esto trasciende a nuestra comunidad de fe. Esto trasciende a nuestra vida. A nosotros se nos han entregado las llaves del reino. Usted tiene las llaves del reino. Usted tiene autoridad para declarar lo que será sujetado y desatado en los cielos. Usted tiene las llaves, pero tiene que aprender a usarlas. Hay momentos que nos encontramos en situaciones difíciles y muchas veces escuchamos la queja: ay, hermano, ore por mí porque es que yo tengo una lucha tremenda. Ay, hermano, ore por mí porque es que tengo este problema que no me permite pensar. Y hay gente que se pasa todo el tiempo cogiendo pon en la oración, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Hay una parte que la tiene que hacer usted. Es la de someterse, es la de buscar la voluntad de Dios, es la de buscar la presencia de Dios. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, Dios se va a revelar, Dios nos va a hablar, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de los profetas, nos habla, Dios habla. En Dios no hay silencio. Dios quiere bendecirnos, pero Él quiere que nosotros le busquemos en espíritu y en verdad. Mire, en el verso 45 al 47, Goliat va a enfrentar a David. Pero Goliat fue a retar a los escuadrones del Dios viviente en su nombre. Pero si escuchamos hablar a David, David le dice: hoy tú has desafiado a los escuadrones del Dios viviente. David estaba hablando de parte de Dios. David estaba hablando en el nombre de Dios.
Quiere decir que tenía la autoridad, tenía el poder, tenía la capacitación para poder vencer a aquel gigante. David luchaba en el nombre de Jehová, Dios de Israel. Y luchaba para gloria del reino de Dios. Mas sin embargo, Goliat estaba buscando su propia gloria. Nosotros tenemos que tener bien claro que es en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, es que nosotros somos vencedores. Dice amén. David corrió sin ningún estorbo. Ustedes recuerdan que al principio Saúl trató de ponerle una armadura y le vistió como una armadura, y aquel joven no podía moverse como quería porque no estaba acostumbrado a una armadura. Pero en esta ocasión él corre sin ningún estorbo, sin ningún tipo de contratiempo, porque estaba completamente seguro de que su fe estaba puesta en Dios. Nuestra fe tiene que estar totalmente puesta en Dios. Nosotros no podemos, por nuestras capacidades, por nuestro intelecto, por nuestro IQ, nosotros no podemos decir que nos la sabemos todas. Nosotros tenemos que en el nombre de Jesús revestirnos de ese nombre, revestirnos de ese poder, para que la autoridad de Cristo venga a nuestras vidas. Y así nosotros vamos a poder triunfar contra los gigantes que se levantan. David cogió al encuentro y fue y depositó una de esas piedras en la frente del filisteo. Y yo me imagino aquel filisteo, aquel hombre de 2 metros y pico de alto, quizás con un cuello de 25 y media, quizás con unos brazos bien exagerados, aquel tonelaje que tenía en su cuerpo. Cuando aquella piedra que iba dirigida por el Espíritu de Dios le impacta en la frente, aquel hombre empieza a tambalearse hasta que cae al suelo. Y David salió corriendo, desenvainó la espada, le cortó la cabeza al filisteo y allí los venció. Los filisteos salieron despavoridos corriendo. Allí no se cumplió lo que Goliat había dicho, que si él que venciera iba a ser esclavo del otro. Allí todos los filisteos salieron corriendo y se olvidaron del acontecimiento. Más tarde, los filisteos le cortaron la cabeza a Saúl y exhibieron la cabeza de Saúl. Lamentable por demás, pero tenemos que tener la autoridad del Señor. Dios nos ha dado poder. Y como yo le decía a la clase de la escuela bíblica, nosotros somos el ejército que ya tiene la victoria, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. La Biblia dice que los crucificó juntamente con Él allí, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir entonces, hermanos, que ya tenemos una victoria segura en el Señor. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que esforzarnos. Las cosas no son color de rosa. Todos los días se levantan diferentes cosas contra la iglesia, contra su hogar, contra su familia. Y es el momento que usted se pare con autoridad. Es el momento que usted se pare en la brecha y interceda por los suyos. Bendito sea el nombre del Señor. El enemigo, Satanás, el diablo, como usted quiera decirle,
es padre de mentira. Usted tiene que tomar las llaves del reino y abrir las ventanas de bendición para su vida. La vida del creyente no es fácil. Nos encontramos con distintos tipos de cosas que se presentan, aires contrarios al evangelio. Escuchamos en estos días los temas de los candidatos políticos, donde en muchas ocasiones se paran abiertamente a hablar del matrimonio, de parejas del mismo sexo. Es tiempo que la iglesia tome oído y que con diligencia nosotros tomemos las posturas necesarias, porque Dios no se equivoca. Dios hizo las cosas perfectas. El hombre ha tratado de cambiarlo todo, de conseguir el favor de otro. Pero yo quiero decirte en esta tarde que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Si tú eres iglesia, ponte de pie y dale una alabanza al Señor. Si tú eres iglesia, levanta tus manos y dale una alabanza al Señor. Tienes que pararte en la brecha. Tienes que pararte en la disposición de pelear por los tuyos. Tienes que pararte en la disposición de pelear por tu familia, por tus hijos que no le sirven al Señor, por tantas cosas que se levantan en la vida del creyente. Tenemos que pararnos en la brecha. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo les voy a pedir a los hermanos del ministerio de adoración que tonen una alabanza. Y si hay algún gigante que le atormenta y usted quiere correr, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a pedirle al Señor que en esta tarde hagamos un compromiso de buscar su presencia a pesar de los obstáculos que se levantan.